Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas. Yo quisiera darles la bienvenida en esta tarde en el que vamos a tener el gran gusto de presentar dos obras fundamentales, clásicas, para entender todos los acontecimientos, tanto de la como del asesinato del presidente Madero. El INERM ha publicado la obra de Diego Arenas Guzmán, Radiografía de un cuartelazo, que ustedes tienen aquí. Bueno, algunos de ustedes ya tienen la fortuna de contar con él en sus manos. Y esta obra es hecha por un maderista, un joven maderista, militante político, periodista, que fue también fundador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, cuando se llamaba nada más la Revolución de México. Y esta obra pues va a dar cuenta, como su nombre lo dice, de todas el contexto que tuvo lugar para que se diera el cuartelazo. El trabajo se publicó por vez primera en 1969 y bueno, estaba agotado desde hace mucho tiempo y hoy presentamos esta segunda edición con un estudio introductorio del doctor Felipe Ávila. También tenemos el gusto de presentar la obra Los últimos días del presidente Madero, mi gestión diplomática en México, del embajador Manuel Márquez Sterling, que fuera publicada en 1917. Después fue publicada una primera edición facsimilar en 1985 y ahora tienen ustedes aquí la segunda edición facsimilar. En ella el embajador cubano pues da cuenta de todo, los dos fueron testigos y actores al mismo tiempo en estos hechos, por eso son testimonios tan valiosos. A decir de sus prologuistas, el doctor Pedro Salmerón, de la obra de Márquez Sterling, y el doctor Rafael Rojas, pues esta obra a 100 años de distancia todavía no ha sido superada, porque va reconstruyendo paso por paso cómo se dan estos días de la decena trágica y de los acontecimientos más trágicos todavía que inician con la aprehensión del presidente y el vicepresidente de la República. Entonces daremos inicio con la participación del doctor Felipe Ávila. Quisiera yo brevemente recordar su currículum, su trayectoria académica. Él se formó originalmente como sociólogo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después tuvo el doctorado en Historia en el Colegio de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras también de la Universidad Nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y entre sus obras destacan el pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes, los orígenes del zapatismo, entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, entre otras obras. Actualmente funge como director de servicios históricos del INERM. Entonces vamos a escuchar la participación del doctor Felipe Ávila. Bueno, muchísimas gracias a los aquí presentes, gracias a la directora general del Instituto, Patricia Galana, a mi amigo Pedro Salmerón, que aceptó la invitación para prologar esta obra que también se va a presentar en la tarde de hoy, y por estar aquí acompañándonos en esta mesa. Bueno, yo voy a hablar sobre este primer libro, el del cuartelazo, la radiografía del cuartelazo de Diego Arenas Guzmán.
Los fatídicos sucesos que se desarrollaron en la capital del país en el mes de febrero de 1913, conocidos como la Decena Trágica, en los que a través de un golpe militar orquestado por los sectores contrarrevolucionarios se puso fin al experimento democrático maderista, cimbraron a la población de la Ciudad de México y abrieron una nueva y difícil etapa en la Revolución Mexicana. Desde esos funestos días, hubo quienes se preocuparon por dejar registro gráfico y escrito de lo que estaba sucediendo. Se conservan cientos de imágenes de los enfrentamientos y de la destrucción de una parte de la Ciudad de México que circularon profusamente, así como varias filmaciones que fueron exhibidas en los días siguientes. La Decena Trágica también dio pie a un sinnúmero de publicaciones. De hecho, apenas pasados los eventos, empezaron a circular algunas pequeñas obras, la mayoría de ellas con tendencias profelicistas o prohuertistas. En los años siguientes, los protagonistas o espectadores de ese acontecimiento dieron su versión de los hechos. Uno de ellos es el texto de Juan Manuel Torrea, La Decena Trágica, apuntes para la historia de una sonada militar. Años más tarde, aparecieron narraciones y trabajos históricos más formales y objetivos que condenaron los hechos, como la obra de Martín Luis Guzmán, febrero de 1913, en la que describe, con la fina pluma que lo caracteriza, lo acaecido en esos días, y como la obra que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México reedita el día de hoy, al cumplirse el primer centenario de ese acontecimiento, el libro Radiografía del Cuartelazo de Diego Arenas Guzmán. Si algo define la vida de Diego Arenas Guzmán es su compromiso con la Revolución Mexicana, acontecimiento seminal en la historia contemporánea de México, en el que no solamente fue testigo presencial, sino participante. Arenas Guzmán fue uno de los jóvenes entusiastas a los que fascinó el maderismo, a cuya causa se adhirió como orador y periodista en 1910, cuando el joven estudiante nacido en la Ciudad de México tenía apenas 19 años. Buen orador, comenzó a destacar en las manifestaciones estudiantiles adheridas al maderismo electoral, a consecuencia de lo cual fue encarcelado, como tantos otros seguidores del apóstol, en la cárcel de Belém. Desde esa prisión, pudo darse cuenta de que el proyecto electoral de Madero se topaba con la férrea decisión de Porfirio Díaz de mantenerse en el poder y reprimir a los maderistas, a los que no quedó otra salida, una vez que fracasó su impugnación del fraude electoral, que llamar a las armas para derrocar al viejo dictador. El joven maderista se incorporó a la insurrección en el Estado de México y meses más tarde, cuando el maderismo había logrado derrocar a Porfirio Díaz, participó en las tareas de formación del Partido Constitucional Progresista, que en el verano de 1911 llevó a la presidencia constitucional a Francisco I. Madero. Fiel a los principios revolucionarios, fue de las primeras voces en alertar los peligros a los que podría conducir la política conciliatoria de Madero, que permitió la sobrevivencia del Ejército Federal, mayoritariamente vinculado al porfirismo, y la permanencia de los poderes legislativo y judicial del antiguo régimen. Fruto de esas reflexiones fue su folleto El porqué del conflicto, escrito en 1912. Consumado el golpe militar, Arenas Guzmán se afilió al constitucionalismo, muy cerca de los trabajos de su amigo y mentor Alfredo Robles Domínguez, a quien auxilió en distintas tareas, entre ellas la negociación de la rendición de la Ciudad de México al constitucionalismo en 1916, donde tuvo la oportunidad de asistir a la firma de los tratados de Teoloyucan, hecho histórico que relató en el libro Del maderismo a los tratados de Teoloyucan, que publicó el entonces recién creado Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana en 1955. El joven maderista de la primera etapa se mantuvo fiel al constitucionalismo en los años en que este movimiento se hizo gobierno, y luego de la derrota de Carranza y de sus seguidores, en su madurez, Diego Arenas Guzmán se consagró al periodismo,
donde publicó una columna sobre historia de México que apareció en el periódico El Universal de 1932 a 1953. Fue también director del Diario Oficial de la Federación de 1947 a 1956 y luego director del periódico El Nacional de 1956 a 1962. Los últimos años de la vida de Diego Arenas Guzmán estuvieron estrechamente relacionados con los primeros años del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, el actual INERM, fundado el 29 de agosto de 1953. El periodista y escritor fue elegido para formar parte del patronato, en el que también estaban gentes tan reconocidas como Luis Cabrera, Pedro de Alba, Antonio Díaz Soto y Gama y Francisco L. Urquizo. Este patronato dirigiría a la nueva institución. Una de las tareas encomendadas al instituto fue la de adquirir los archivos relacionados con la Revolución Mexicana. Uno de los primeros fue el Archivo Robles Domínguez, en cuya adquisición Arenas Guzmán tuvo un papel importante. Parte de ese acervo lo utilizaría para escribir su radiografía del Cuartelazo, publicada en 1969, y el que sería su último libro, Alfredo Robles Domínguez, en Jornadas Culminantes de la Revolución, que apareció en 1974, el mismo año en que murió Diego Arenas Guzmán. En Radiografía del Cuartelazo, lo que se propuso el autor fue seleccionar los testimonios de la época para la reconstrucción de hipótesis verosímiles. Por ello, con breves pero sugerentes párrafos en los que ubica los hechos y valora los acontecimientos y a los personajes, dejó hablar a otros autores fundamentales que escribieron testimonios de la época, como Ramón Prida, José Yves Limantour, Nemesio García Naranjo, Jorge Vera Estañol, Gildardo Magaña, Manuel Bonilla Jr., Luis Liceaga, Rodolfo Reyes, Federico González Garza y Calixto R. Maldonado. Para apuntalar su narración, se basó también en las conversaciones que tuvo con Alfredo Robles Domínguez. Por su estilo, cada capítulo del libro recuerda su profesión de periodista. Son narraciones cortas, sencillas y directas al asunto, sin mayores rodeos, lo que le da mucha agilidad al texto. En los primeros capítulos ofrece un panorama general del porfirismo y describe continuo la incapacidad de Porfirio Díaz de resolver el problema de su propia sucesión, lo que abriría una escisión en el grupo gobernante entre Díaz, Reyes, Limantour y Corral. Por su cercanía personal que le permitió presenciar varios de esos acontecimientos, su hilo narrativo a menudo son los momentos en los que los hermanos Alfredo y Gabriel Robles Domínguez tuvieron una participación destacada, como las negociaciones de Alfredo Robles Domínguez con las autoridades porfiristas al momento del triunfo de la Revolución y el papel de Gabriel Robles Domínguez en los acuerdos con los zapatistas durante el gobierno interino y los primeros días del gobierno maderista. Para aclarar esos puntos, Arenas Guzmán recurre constantemente al testimonio de su jefe, compañero y amigo, el ingeniero Alfredo Robles Domínguez. Un gran mérito de Arenas Guzmán es mencionar como antecedente directo de los sucesos de la decena trágica a lo acaecido durante el interinato de 1911, donde Francisco I. Madero tuvo sus primeras desavenencias con Victoriano Huerta y Francisco León de la Barra. Otro de los hilos importantes que alumbra los acontecimientos posteriores es su relato sobre el encubramiento de Victoriano Huerta desde su elección como jefe de la fuerza que acompañaría al derrotado Porfirio Díaz hasta Veracruz, pasando por la campaña militar contra los zapatistas en Morelos durante el verano de 1911, así como sus victorias de 1912 en el norte contra la rebelión de Pascual Orozco hasta llegar a los trágicos sucesos de febrero de 1913. Diego Arenas Guzmán no se preocupa por describir con detalle lo que pasa en los días de la decena trágica. Solo hace una brevísima descripción de los acontecimientos hasta el 11 de febrero para retomar su narración en el momento en el que Huerta manda un mensaje a Henry Lane Wilson dándole cuenta de la prisión de Madero y de Pino Suárez el 18 de febrero. Al igual que en una radiografía, de ahí su nombre, su interés es mostrar
la configuración de los elementos que darán pie al cuartelazo y no el cuartelazo como tal. Su relato es una palpable muestra de la lucha entre los representantes de la revolución contra los hombres de la contrarrevolución. En este último grupo están la oligarquía, los científicos, los conservadores, es decir, los hombres que para Diego Arenas representan la restauración porfirista, entre los que destacan nombres como Íñigo Noriega, Eduardo Tamariz, Gabriel Fernández Omallera, Tomás Braniff y otros miembros del Partido Católico Nacional. Son ellos, los propietarios, quienes buscaron primero en Francisco León de la Barra al hombre que debía defender sus intereses y conseguir la restauración porfirista, que luego viraron hacia Bernardo Reyes y que, al fracasar convirtieron a Félix Díaz en su candidato, aunque señala que para este momento, octubre de 1912, la colusión de las fuerzas contrarrevolucionarias estaba todavía inmadura. Esos grupos contrarrevolucionarios desprestigiaron a los jefes militares que habían mostrado lealtad a Madero, como Joaquín Beltrán, acusándolo de traidor e infidente, y fueron ellos quienes adularon a los jefes, tanto federales como revolucionarios, para atraerlos y oponerlos a Madero. Un juicio importante que hace Arenas Guzmán es aquel en el que menciona que León de la Barra, Reyes, Díaz y Huerta actuaron motivados no por intereses personales, sino que eran simples instrumentos de la oligarquía que peleó duramente durante todo el gobierno maderista para conservar sus posiciones de privilegio. La misma opinión vale para el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, quien a su modo de ver no actuó en la decena trágica por iniciativa propia, sino como resultado de la política neocolonialista e imperialista de los Estados Unidos que aplicaba a todas las naciones de América Latina. En su relato, Diego Arenas Guzmán obviamente no podía ser neutral, condena y exalta. No podía ser para menos. Como revolucionario, fue uno de los protagonistas del proceso y su simpatía está siempre con los maderistas, pero no por ello dejó de reconocer en Huerta a un personaje inteligente, rencoroso, que guardaba muchos agravios de Madero y quien finalmente logró hacerse del poder en febrero de 1913. En este año, cuando se cumplen 100 años de la decena trágica y del asesinato de Francisco I. Madero y 60 años de la creación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, de las revoluciones de México ahora, este instituto se honra en reeditar la radiografía del cuartelazo, una de las obras centrales de quien tuvo un papel destacado tanto en el proceso revolucionario como en los primeros años de este instituto, como parte del programa de conmemoración que organiza el INERM en este centenario de la decena trágica y del asesinato de Francisco I. Madero. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Felipe Ávila. Ya leerán ustedes lo interesante de esta obra, del que fuera también presidente de la Casa del Obrero Mundial y defensor de la libertad de pensamiento. Vamos ahora a darle el micrófono al doctor Pedro Salmerón. Él nos va a hablar del prólogo que hace a la obra de Márquez Sterling, Los últimos días de Madero. Quisiera nada más brevemente decir también sus datos, toda su trayectoria académica. Es licenciado, maestro y doctor en Historia por la UNAM. Tiene una veintena de textos académicos y 5 libros sobre historia de México, de los que destacan La división del norte, La tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo, y Los carrancistas, la historia nunca contada del victorioso ejército del noroeste. Es asesor y colabora asiduo de la revista Relatos e Historias de México, entre otros proyectos de difusión, y actualmente es catedrático en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Escuchamos, Pedro. Muchas gracias y buenas tardes. Voy a empezar por una vez a hablar de una forma que no suelo hacerlo, pero lo voy a hacer hoy. Es para mí gratísimo regresar a este lugar que durante 5 años fue mi casa y del que estuve vetado durante otros 6 años, salvo una brevísima aparición que se debió a la terquedad, la exigencia de que yo estuviera aquí de don Federico Katz y don Javier García Diego. Durante esos 6 años solo esa vez estuve en esta mesa. Y quería decirlo porque para mí el nombramiento, por eso digo que voy a decir cosas que no suelo decir, pero lo voy a hacer por esta vez. El nombramiento de la doctora Patricia Galeana como directora general de este instituto simboliza la recuperación y el relanzamiento, obviamente con un nuevo proyecto, con una nueva forma, con su forma, de un proyecto que se caracterizó por el rigor y la seriedad, el profesionalismo y sobre todo la pluralidad en las tareas sustantivas de este instituto, que para mí son la difusión y discusión de la historia y la promoción de la cultura cívica. Entonces, enhorabuena, doctora Galeana, y enhorabuena para este instituto. Bueno, hoy es 19 de febrero. Hoy, hace exactamente 100 años, ya estando presos en la intendencia del Palacio Nacional, el presidente legítimo de la República, legítimo y legal, don Francisco I. Madero, el vicepresidente don José María Pino Suárez y varios compañeros, entre los que siempre es grato recordar al general Felipe Ángeles, ya están presos ahí. Les fue arrancada mediante amenazas y por la fuerza a los primeros magistrados de la República la renuncia a sus cargos por el general Juvencio Robles, a través no solo de amenazas, sino también de mentiras. La mentira que se contó fue que Madero pidió, como una de las condiciones para finalmente firmar esa renuncia a la que lo estaban forzando, garantías para la vida y la seguridad suya propia y de su familia, así como de las de Pino Suárez, Ángeles y Gustavo Madero. Para cuando le prometieron estas garantías, Gustavo Madero llevaba 20 horas muerto. Este evento que ocurrió hoy, hace exactamente 100 años, nos pinta perfectamente el carácter, el cariz de los personajes que tomaron el poder en ese momento. Como historiador, no me gusta adjetivar, trato de comprender, pero es muy difícil no adjetivar a los personajes que hoy hace 100 años tomaron el poder, 2 de los cuales están pintados en esa fotografía, una fotografía espléndida que muestra al general Mondragón, un táctico de artillería formado en Europa, mostrándole a Félix Díaz en un pizarrón el tiro para hoy, en el momento de esos 10 días en los que mantuvieron a la ciudad bajo terror permanente mientras negociaban. Eso ocurrió hoy hace 100 años. El resultado de esos días fue que, como no me he cansado de decir últimamente, hace 100 años tuvimos un presidente que quiso cambiar al país por el camino de la ley, que confió en el Estado de Derecho, que permitió el ejercicio de las libertades públicas, y lo llamamos ingenuo, y lo llamamos torpe. La verdad es que no lo entiendo, ¿sí? Me niego a entenderlo, me niego a aplicarle esos adjetivos. 19 de febrero, le quedaban a Madero 2 días y medio de vida. Ya lo contaremos aquí el jueves y el viernes en las mesas que se han organizado y que tendrán lugar aquí. Iremos contando eso. El tema de hoy, muy rápidamente, Márquez Sterling. Don Manuel Márquez Sterling, ministro plenipotenciario de Cuba en México, recién llegado a México por 3ª o 4ª ocasión de su vida,
presentó sus cartas credenciales pocas semanas antes del inicio del cuartelazo. Es un personaje que quería mucho a México. De hecho, en México fue donde conoció a José Martí, y en México es donde se involucra él en la lucha por la independencia de su patria. También había tenido otras experiencias en México que no les quiero contar, que ya leerán ustedes en el propio libro y en los estudios que lo preceden, sobre todo el del doctor Rafael Rojas. Lo que les quiero contar de este libro, ¿por qué vale la pena reeditar este libro? Porque exactamente 100 años después, porque este libro se publicó pocos meses después de los hechos. Es decir, tal vez estamos celebrando 100 años de la publicación de los últimos días del presidente Madero, de Manuel Márquez Sterling. ¿Por qué se está reeditando otra vez 100 años después? Por muchas razones, muchas, pero solo mencionaré dos para darle tiempo y espacio a nuestro colega y amigo Rafael Rojas. Uno, porque el testimonio de Manuel Márquez Sterling, de primera mano, apasionado, comprometido, militante, es el primer y el más importante testimonio, en muchos aspectos el único, de dos cosas fundamentales que pasaban en esos 10 días terribles. No 10 días, extendámonos hasta el 23 de febrero. ¿Sí? En esos 14 días que van de la madrugada del 9 de febrero a la madrugada del 23. El primero de esos acontecimientos de los que don Manuel Márquez Sterling es testigo privilegiado, y que sin su testimonio no terminaríamos de entender, es el papel que juega el personaje a quien él llama, porque así lo era, el peor enemigo del presidente Madero, el embajador de los Estados Unidos, Mr. Henry Lane Wilson. Sin el testimonio de Márquez Sterling sabríamos, sin duda, que el pacto de la embajada, así de siniestro se llama incluso, el pacto de la embajada, no sé cómo les dio vergüenza a los personajes que lo firmaron. Sabríamos sin duda que el pacto de la embajada, es decir, ese acuerdo mediante el cual los rebeldes Félix Díaz y Mondragón llegan a un acuerdo con el jefe de las Fuerzas Reales, Victoriano Huerta, que abre el camino de Huerta al poder y la caída del presidente, firmado en la noche del 17 al 18 de febrero, se firmó ahí, eso lo sabíamos. Pero no sabríamos, sin el testimonio de Márquez Sterling, todo lo que ocurrió anteriormente, cómo el embajador de los Estados Unidos se convierte en el jefe de la conspiración contra Madero, en el negociador fundamental, en el hombre que va tejiendo la red para que, fracasado el cuartelazo de Bernardo Reyes y Félix Díaz el 9 de febrero, porque fracasó, crear sobre los rescoldos de ese cuartelazo, los rebeldes encerrados en la Ciudadela, un nuevo cuartelazo, este sí definitivo, que terminaría primero con el gobierno y 4 días después con la vida del presidente Madero. Sin el testimonio de Manuel Márquez Sterling no conoceríamos el papel de jefe de la conspiración del embajador del imperio y el papel de los otros embajadores, tanto de los cómplices de Wilson, los embajadores principalmente de Gran Bretaña y de Alemania, como de aquellos que trataron de jugar el papel que les correspondía con honestidad, como los ministros, además de Manuel Márquez Sterling, de Chile, de Japón y de algunos otros países. Entonces, ese fue un testimonio único e invaluable y además honradísimo. Insisto, se publicó pocos meses después y nadie nunca contradijo una coma de lo escrito por Márquez Sterling. El segundo evento, entre muchas otras cosas, del que el libro de Manuel Márquez Sterling es un testimonio absolutamente invaluable, es de las propias gestiones de Márquez Sterling. Si en lo anterior Márquez Sterling es sobre todo testigo, aunque interviene a veces en contra de las posiciones de Wilson, pero finalmente su papel es el de testigo presencial, directo, de primera línea, pero testigo a fin de cuentas. De lo segundo, él es el protagonista.
Es Manuel Márquez Sterling quien realiza las gestiones más importantes, más valientes, las más cercanas, si es que alguna vez lo estuvieron, que no lo creo, las más cercanas de tener éxito por salvar la vida de Madero. A partir de la caída de Madero, de la prisión de Madero, Manuel Márquez Sterling dedica todas sus energías a salvarle la vida al presidente prisionero. Y nos cuenta sus gestiones. Tampoco sabríamos de estas gestiones ni del papel de Sara Pérez de Madero, una mujer valiosísima, de la vida de Gustavo, de la madre de ambos, de Madero y de Gustavo, las mujeres de la familia Madero. Y ahora que he estado hablando mucho de esto en las redes sociales, me extraña que hay gente que le reprocha a doña Sara y a doña Carolina, la viuda de Gustavo, que hayan ido a ver a Huerta. ¿Bueno, qué esperaban? ¿Sí? De Huerta dependía la vida de sus maridos, bueno, del marido y de su cuñado. ¿Sí? ¿Qué esperaban que no lo hicieran? ¿Cómo se lo reclaman? ¿Sí? Muy fácil, a 100 años de distancia. Todas las gestiones, pues, en las que participa Manuel Márquez Sterling, pero todas las demás gestiones que se están haciendo paralelas, ¿sí?, para salvar la vida de Madero, que, como sabemos, fracasan, pero que tampoco conoceríamos en todo su vigor sin el testimonio de Manuel Márquez Sterling, y tampoco conoceríamos la bajeza moral de los hombres que tomaron el poder entre el 18 y el 20 de febrero de 1913. Y en estos testimonios, al irnos contando este testimonio de primera mano de sus propias gestiones, Manuel Márquez Sterling nos deja también algunos de los mejores retratos de la personalidad, de la apariencia física, del temperamento de Madero, de Pino Suárez, de Felipe Ángeles, de Federico González Garza y de otros hombres con los que convive. Duerme una noche con ellos en la Intendencia, y su narración de aquella tarde y de aquella noche es valiosísima. No hay, quizá, una narración tan cercana a la personalidad de Madero como la de aquellos últimos días, contados por la magistral pluma de un gran escritor, un apasionado de las letras, como don Manuel Márquez Sterling. Por eso, y por muchas otras razones, hay que saludar la reedición de este libro que todos deberíamos leer, un libro sin duda valiosísimo, y que también nos enseña otra cosa sobre la que estamos insistiendo. Cuando pensamos en Madero, cuando hablamos de Madero, todos creemos que Madero tenía que saber que Huerta lo iba a traicionar. Bueno, por el amor de Dios, por supuesto que no, nosotros lo sabemos, a 100 años de distancia. Bueno, lo sabía el mismo Márquez Sterling ya el 19 de febrero y el propio Madero, ¿sí? Pero Madero realmente no tenía ninguna razón para saberlo, ninguna. Pero de eso hablaré en la mesa del jueves, si ustedes me lo permiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pedro Salmerón. Les voy a leer un pequeño párrafo de la descripción que hace Márquez Sterling de esa noche en que se queda a pernoctar en Palacio Nacional para garantizar la vida del presidente y el vicepresidente. Según piensa, dice Márquez Sterling, habla o calla, camina o se detiene, escucha o interrumpe, agita los brazos, mira con fijeza o mira en vago y sonríe. Sonríe siempre, invariablemente sonríe. Pero su sonrisa es buena, honda, franca, generosa. Una sonrisa antípoda de la sonrisa de Taft. Era como el gesto del régimen que con él se extinguía. Para que vean cómo vale la pena leer a Márquez Sterling. Y bueno, vamos ahora además a escuchar a otro de los especialistas en el tema, que es el doctor Rafael Rojas. Él es licenciado en filosofía
por la Universidad de La Habana, doctor en Historia por el Colegio de México, es profesor e investigador titular del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su línea de investigación es Historia Intelectual y Política de América Latina, y para abreviar y que ya él haga uso de la palabra, solamente mencionaré entre sus múltiples obras Las Repúblicas de Aire, Utopía y Desencanto en la Revolución de Hispanoamérica. Escuchamos al doctor Rafael Rojas. Muchas gracias Patricia, muchas gracias Felipe por la invitación, y gracias también a las palabras preliminares de Pedro Salmerón sobre la importancia de la reedición de este clásico en los últimos días del presidente Madero, de Manuel Márquez Sterling. Yo realmente tendría muy poco que agregar a la elocuente semblanza que ha propuesto el profesor Salmerón. Tal vez lo que podría hacer es dar algunos datos más sobre quién fue este personaje, este amigo de México, esta persona grata, es como yo le llamo en el prólogo, lo cual es una alusión bastante directa a la frase con que Ignacio Mariscal, el canciller de México de Porfirio Díaz, lo calificó en 1904, persona non grata, que es el término que se usa en el lenguaje diplomático para rechazar las credenciales, el placet de un embajador que es nombrado por otro gobierno. Y tal vez aquí encontramos el primer antecedente que nos ayuda a explicar la resuelta solidaridad de Márquez Sterling con el presidente Madero, con el vicepresidente Pino Suárez, y su rechazo intenso al golpe militar de Victoriano Huerta. Resulta que Márquez Sterling llega a México como embajador reconocido por el gobierno de Madero en enero, el 10 de enero de 1913, él le presenta las cartas credenciales a Madero en Palacio Nacional. Pero antes había sido propuesto como embajador de Cuba en México, unos 9 años antes, exactamente en 1904. Márquez Sterling visitó México en 1904, era su tercera visita, después de las que había hecho en el siglo XIX, que mencionaba Pedro. En una de ellas había conocido en efecto a José Martí en el verano de 1894, y gracias a ese encuentro con Martí, Márquez Sterling se involucra en la causa de la independencia de Cuba. Por cierto, que en esa visita de José Martí a la Ciudad de México en el verano de 1894 es cuando se produce la famosa entrevista entre Martí y Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec, una entrevista en la cual Martí le pide a Porfirio Díaz ayuda del gobierno de México para la independencia de Cuba, pero como sabemos después, en realidad la política exterior de Díaz estuvo más encaminada a mantener su neutralidad o su respaldo a España durante la lucha de los cubanos por su independencia. Pero bueno, el caso es que la tercera visita en 1904, Márquez Sterling viene como periodista a entrevistar a Porfirio Díaz, y le hace una entrevista de la cual sale una semblanza que él publica en un libro editado en 1906 en La Habana, que se llama Psicología Profana. Ustedes leen esa semblanza de Porfirio Díaz escrita por Márquez Sterling y les costará trabajo encontrar qué fue lo que desagradó a Díaz o a sus asesores, ¿verdad?, del retrato que le hacía este periodista cubano. En realidad, Márquez Sterling habla de Díaz en términos bastante elogiosos. Pero resulta que Márquez Sterling coloca junto con la semblanza de Díaz una semblanza de Benito Juárez. Y entonces, claro, el contraste era demasiado evidente. Si la semblanza de Díaz terminaba diciendo más o menos, es muy difícil hacer un veredicto histórico sobre este personaje, no sabemos si es un dictador o si es un demócrata. En el caso, la semblanza de Juárez terminaba, Juárez ya está en la gloria, no hay duda de quién fue Benito Juárez. Entonces, cuando Díaz leyó esa semblanza en Psicología Profana, definitivamente no le gustó y convirtió a Márquez Sterling en su enemigo. Y esa es la razón por la cual se le veta su nombramiento como embajador. Cuando él regresa en enero de 1913, ya ha pasado además por algunas embajadas latinoamericanas. Él ha estado
como representante de la legación cubana en Brasil y en Lima. Él es además hijo de un diplomático separatista cubano del siglo XIX. De hecho, él había nacido en Lima durante una misión diplomática de su padre en favor de la República en armas de la Primera Guerra de los 10 años. Así que había vivido en embajadas latinoamericanas. Y yo creo que eso desarrolló muy temprano un latinoamericanismo muy claro en Márquez Sterling. Cuando él llega a la Ciudad de México, además de muy poco tiempo darse cuenta de cuál es el panorama y reconocer que hay un estado de conjura, de conspiración contra el presidente y el vicepresidente, un estado de conjura, una observación directa de quiénes son los enemigos que están fraguando el cuartelazo contra el presidente. A partir de ahí él produce una radiografía, podríamos decir, de la contrarrevolución mexicana. Una radiografía, aquí se mencionó el papel que juega dentro de esa radiografía de Márquez Sterling en el cuerpo diplomático. Y ahora voy a regresar al latinoamericanismo ahí, ¿verdad? Pero hay que entender y hay que recordar que en esa radiografía no solo intervenía el cuerpo diplomático, allí había sectores muy importantes de la clase política del antiguo régimen, ¿verdad? Además de que están los personajes protagonistas de los dos cuartelazos, Félix Díaz por un lado, Manuel Mondragón por el otro, Victoriano Huerta por el otro, todos descritos, yo creo que como enemigos potenciales desde el primer momento. Pero no solo ellos, también hay una descripción muy crítica del rol del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Senado, de la prensa más tradicionalista y reaccionaria de México, que en esos momentos está construyendo caricaturas, estereotipos negativos de Madero. Aquí se mencionó uno de esos estereotipos. Madero es un político ingenuo, bueno, él describe y critica muchas veces la expresión que usa Henry Lane Wilson, el embajador, dice fool, el presidente es un tonto, ¿verdad? Pero también critica Márquez Sterling, un estereotipo que aparece mucho en la prensa, que es el del Madero esquizofrénico o loco. Madero no es la persona indicada para ocupar la presidencia, debería estar en un manicomio, era lo que decía la prensa conservadora, la prensa reaccionaria del momento. La radiografía de Márquez Sterling es total, digamos. Él describe a esa conjura de enemigos que se va ciñendo en torno a la presidencia de Madero, aunque se detiene mucho en los representantes del cuerpo diplomático que él considera involucrados. A la semana de estar en México, Márquez Sterling describe la embajada de los Estados Unidos como el centro de la conspiración. Ese es el centro de la conspiración. Y entonces va observando cómo otros representantes diplomáticos, el almirante Comín, que es el embajador de Alemania, el representante diplomático que se está independizando apenas de España, que es el caso del embajador español, Bernardo Colomán y Portugal. Este libro, entre otras cosas, un debate con el informe que el embajador español redactó sobre la decena trágica un año después, en 1914, antes de irse de México. Este embajador español en forma de folleto le reconoce cierta gallardía, cierta caballerosidad al embajador español, pero piensa que al final cedió a las presiones del embajador norteamericano. Y aquí entramos en esto que yo he llamado el latinoamericanismo diplomático de Márquez Sterling. ¿Cuál es la lectura al final que hace este representante cubano? Una lectura muy dictada por la circunstancia histórica de la isla de Cuba entonces. Cuba ha vivido 30 años de lucha de independencia contra España, y en el momento en que está a punto de lograr su independencia por la vía militar, intervienen los Estados Unidos en Cuba y crean una república semisoberana. Entonces, para los separatistas, los independentistas y republicanos como Márquez Sterling, discípulos
de la prédica de José Martí, los dos grandes enemigos de la soberanía de Cuba son un imperio decadente, que es la España de los Borbones, y un imperio ascendente, que son los Estados Unidos de Roosevelt y de Wilson. Él ve a esos dos grandes enemigos de la pequeña nación cubana concertando sus intereses nuevamente en México, en 1913, en contra del presidente Madero. Y su lectura clara es la defensa de una diplomacia latinoamericanista. ¿Cuáles son las alianzas que va a buscar este embajador? Primero, bueno, las alianzas de los países latinoamericanos. El embajador de Brasil, el embajador de Chile, que sí responde bastante a su persuasión para defender la presidencia de Madero, aunque hay que decir al final que en realidad casi todos los esfuerzos, o todos los esfuerzos menos uno, el de transportar a parte de la familia del presidente a La Habana en el crucero Cuba, todos los demás esfuerzos fueron inútiles de este embajador. Ahora, ¿cuál sería la gran intervención, cuál sería la gran rebelión de Márquez Sterling contra la situación que está observando en México? Es decir, un golpe de Estado orquestado en buena medida por la Embajada de los Estados Unidos y respaldado por otras misiones diplomáticas de Europa, de los imperios europeos, y en resumidas cuentas respaldado por la oligarquía porfirista, por la clase política del antiguo régimen. ¿Cuál es su rebelión frente a esa impotencia, esa incapacidad de lograr algo, de lograr incluso salvar la vida del presidente? Yo creo que su rebelión es este libro. Este libro es la gran intervención política de Márquez Sterling. Como decía Pedro, este es un libro que comienza a armarse con notas que escribe Márquez Sterling en La Habana, en varios periódicos. Uno de esos periódicos dirigido por él, El Heraldo de Cuba. Había otro periódico que se llamaba La Nación. Recuerden que Márquez Sterling se lleva a la familia de Madero, aparte de la familia, a La Habana, y regresa a México a presentar su renuncia, lo cual es una actitud bastante distinta a la de otros embajadores, incluido el chileno, incluido el brasileño, incluido el japonés, que tiene un tiempo protegido a Madero en su embajada, pero ahora acabo de leer yo en la recopilación que hizo Antonio Saborit de artículos publicados en la prensa mexicana durante la Decena Trágica, que por ejemplo Félix Díaz, Manuel Mondragón y Huerta, a 2 o 3 semanas de la Decena Trágica y de la muerte de Madero, le hacen banquetes a esos embajadores, incluido el chileno. Y en un momento dice uno de los artículos de prensa que recopila Saborit que uno de estos personajes, de estos instigadores y ejecutores del golpe, le agradece al embajador de Chile que Madero no haya salido con vida del golpe. Claro, no quiere esto decir que sean realmente cómplices estos embajadores. Yo creo que la actitud de ellos está muy bien descrita en el libro de Márquez Sterling, pero creo que hay un contraste en las posiciones, porque Márquez Sterling viene solo para renunciar, y cuando regresa a Cuba comienza a publicar estas notas críticas sobre el golpe, la lectura que él hace del golpe. Yo creo que es la lectura que haría cualquier intelectual de la izquierda republicana, nacionalista e independentista cubana, del Caribe y de América Latina de entonces. Él está haciendo una lectura que no solo está basada, como sabemos, en los elementos de la historia doméstica de México, está haciendo una lectura global en la que juega un papel muy importante la decadencia de unos imperios europeos y el ascenso de nuevos imperios como los Estados Unidos. Yo les recomiendo muchísimo la lectura porque, como bien decía Patricia, quien escribe este libro, además de un diplomático, es un escritor. Las descripciones son impresionantes, algunas verdaderamente poéticas, como la descripción que hace del espejo de la sala de la Intendencia donde pasó Madero sus últimos días. Un espejo, según Márquez Sterling, en el que Madero todo el tiempo estaba viendo su imagen, pero también su sombra, la sombra de su espíritu. Este era un escritor, además, que como Madero era espiritista y creía realmente en la corporeidad del espíritu, y ahí ustedes encontrarán varios pasajes muy ilustrativos de eso. Es una lectura, se disfruta mucho como texto literario, a veces como texto de ficción, y con un valor inestimable como testimonio, ¿verdad?, de la tragedia política que vivió México hace 100 años. Gracias.